Bienvenidos a un nuevo Encuentro Ambiente, el número 12 en esta ocasión, el primero que celebramos este año 2021. Aprovechamos que es el Día Mundial del Agua, estamos en el Museo de Aguas de Alicante y vamos a hablar del agua, importante para ti, importante para el futuro. El ejemplo de Torrevieja va a servirnos para entender a través de diferentes sectores la importancia que tienen estos recursos en nuestro día a día. Así que, bienvenidos, Gemma Cruz, hola. Uy, parece que tenemos... Hola, Gemma, ¿qué tal estás? Bien. Encantado. Gemma es la gerente adjunta de Agamed. Agamed, la empresa Aguas del Arco Mediterráneo, es la que patrocina el Encuentros y Ambiente 12. Seguimos. Jorge Ballesta, director gerente de Agamed. Buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Encantado de tenerte aquí. Seguimos con Pepe Andújar, presidente de la Comunidad de Regantes de Ríos de Levante, margen derecha. Bienvenido. Muy bien. Agradezco que contéis conmigo para hablar algo de agua y de Torrevieja. Un placer, Pepe. Seguimos con Francisco Martínez, el director del Parque Natural Torrevieja. Bienvenido. Saludos, gracias. Estamos pendientes, como estaréis viendo en la pantalla, los que nos estáis siguiendo en directos, de que se incorpore Pepe Ríos, presidente de la Asociación de Industriales y Comerciantes del Polígono Industrial Casa Grande. Vale. Seguimos con Antonio Tafalla, médico delegado de Prevención de la Consejería de Sanidad. Bienvenido. Hola a todos, feliz Día del Agua. Feliz día a todos, efectivamente. Rosario Martínez, vicealcaldesa y concejala delegada de Turismo en Torrevieja. Bienvenida. Muchas gracias, hola a todos. Es un placer teneros y terminamos esta ronda de entrada con Eduardo Dolón, el alcalde de Torrevieja. Bienvenido, Eduardo. Muchas gracias, Miquel. Un placer compartir estos minutos y sobre todo hacerlo en este día tan importante. Os recuerdo que estamos, para los que nos estéis viendo en directo, que podéis enviar vuestras preguntas sobre lo que es el ciclo del agua y los diferentes sectores que están trabajando a través del hashtag Encuentros y Ambiente o Encuentros y Ambiente 12. ¿De acuerdo? Bueno, pues como lo importante no es que hable yo, sino que habléis vosotros, Gemma, yo quiero que nos cuentes como gerente adjunta de Agamed cómo estáis viendo una jornada como hoy y cómo abordáis el ciclo del agua. Cuéntanos, Gemma. Hola a todos. Soy Gemma Cruz, gerente adjunta de Agamed. Bueno, quiero agradeceros a todos la participación, tanto de los ponentes que nos acompañan hoy, como todos los participantes de esta webinar destinada a celebrar el Día Mundial del Agua en el marco que estableció la ONU en 1993, que este año es bajo el lema Valorando el agua, el valor del agua. El agua es un bien básico e indispensable para la ciudad de Torrevieja y para el desarrollo de sectores como el turismo, la industria o la agricultura. Sin embargo, vivimos, como todos sabéis, en una zona con un alto estrés hídrico. Por ello, es importante proteger y cuidar este recurso y poner en valor las iniciativas que desde los diferentes sectores se están desarrollando para garantizar este recurso. Los ejes principales de nuestra acción se centran en la lucha contra el cambio climático, la protección de la biodiversidad y el cambio hacia la economía circular, teniendo como centro a las personas. Dentro de la protección de la biodiversidad, Agamed trabaja en la naturalización de instalaciones vinculadas al ciclo integral del agua, apostando por medidas tales como la eliminación del uso de fitosanitarios, pesticidas, así como iniciativas para acabar con especies invasoras, además de las campañas que se llevan a cabo como la reforestación y programas de voluntariado ambiental. Desde Agamed trabajamos día a día para dar respuesta a los desafíos ambientales, económicos y sociales de nuestra ciudad Torrevieja. Desde mi perspectiva de gerente adjunta y responsable del Departamento de Desarrollo Sostenible, garantizamos el acceso al agua de los más vulnerables, realizando convenios de colaboración para regular las ayudas de fondo social
que incrementamos en la crisis económica en la que derivó la pandemia. Asimismo, ampliamos a otros colectivos el destino de estas ayudas. Pymes, comercio, hostelería, familias numerosas. Se establecieron diferentes contratos de patrocinio con ONGs dedicadas a atender las primeras necesidades de personas afectadas por dicha crisis. Es decir, desde Agamed hemos estado y seguimos realizando la gestión centrada, el eje en las personas. Trabajadores, garantizando su salud, para así asegurar el servicio como a la población vulnerable. El valor del agua para Agamed son las personas. Las líneas principales en las que la compañía estamos apostando en los últimos años son tanto la sostenibilidad ambiental, el compromiso con las personas y su labor en materia de innovación y alianzas. Todo ello está estructurado siguiendo las líneas marcadas en el Plan Estratégico de Desarrollo Sostenible 2017-2021 de Agamed, el ReWater Global Plan, alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de la ONU y sus metas específicas. La contribución a estos Objetivos de Desarrollo Sostenible por parte de Agamed ha sido fundamentales. Agua limpia, saneamiento. Alianza para lograr los objetivos. Hambre cero. Reducción de las desigualdades. Ciudades y comunidades sostenibles. Una educación de calidad. Vida de los ecosistemas terrestres. Y sobre todo, fin a la pobreza. Quiero cerrar mi intervención con una pequeña reflexión. El agua es un ciclo y como tal no solo debemos usarla eficientemente, sino que tenemos que contribuir con nuestras acciones al mantenimiento de las infraestructuras. Tenemos la EDA, la red de alcantarillado, que permitan el uso nuevamente de este valioso recurso. Muchas gracias. Gemma, muchas gracias por explicarnos cómo estáis trabajando desde Agamed, que es la entidad que patrocina este encuentro y ambiente número 12, los términos de ODS con los que trabajáis. Ahora es el turno de Jorge Ballesta. Jorge Ballesta es el director gerente de esta empresa. Necesitamos que nos expliques cómo estáis trabajando en esa gestión y los varios retos a los que se enfrenta la compañía. Os recuerdo, para los que nos estáis en las redes sociales, Encuentros y Ambiente, Encuentros y Ambiente 12, podéis enviar vuestras preguntas, igual que a través de la pantalla, el código QR que se ve. Jorge, tu turno. Bueno, pues si os parece, yo arranco con una reflexión, ¿no? Yo comentaba en algunos medios en los que recientemente nos han entrevistado que estamos en el siglo XXI y no podemos gestionar, bien sea el ciclo integral del agua o bien sea cualquier gestión a nivel municipal, con herramientas del siglo pasado. Para nosotros es fundamental la digitalización. Estamos avanzando y estamos trabajando por intentar digitalizar todos y cada uno de las tareas, labores, órdenes de trabajo, tener esa información de primera mano en tiempo real, entre comillas, en la medida de lo posible, para poder analizar y tomar decisiones. Comentaba Gemma, ¿no? Venimos de una época en la que hemos necesitado estar teletrabajando, necesitamos tener la información de primera mano a nivel de analíticas, a nivel de cualquier información que pueda ayudar en la gestión del día a día, y como servicio esencial pues hemos intentado avanzar lo más rápido posible, gracias también a los compañeros de Dinapsis y a los compañeros de la Vacua, laboratorio y hub de innovación en el cual o a través del cual hemos podido lanzar o implantar soluciones para testar, por ejemplo, esos restos de ADN de COVID en las aguas residuales, que nos han permitido, de alguna manera, no abordar, pero sí ayudar a la administración local a la toma de decisiones en colaboración con Salud Pública. Yo comentaba, ha comentado Gemma todo lo que tenemos previsto en cuanto a desarrollo sostenible, pero hay un concepto fundamental en el que creo que podemos avanzar como Agamed y en el que podemos colaborar mucho y ayudar mucho. Ahora que veo a Rosario como representante o como figura de turismo, en ese desarrollo sostenible
bien sea turismo, pero sostenible, resiliente, verde. O sea, desde Agamed queremos apoyar a la administración local y también que se nos sirva de palanca para poder lanzar todo tipo de iniciativas que hagan crecer al municipio y, por otro lado, avanzar lo más rápido posible en esta recuperación. En definitiva, apoyo incondicional a la administración local y desde la digitalización intentar avanzar lo más rápido posible en el crecimiento sostenible. Muchísimas gracias, Jorge. Me parece muy importante ese aspecto que ha introducido de la digitalización, porque ni Ambiente.es, el portal que está acogiendo esta jornada, hemos tratado mucho esta área. De hecho, tenemos una pestaña dedicada para los que queráis seguir profundizando en el trabajo que se está haciendo. Pero no me enrollo, porque lo que queremos es escuchar a gente como Pepe Andújar, el presidente de la Comunidad de Regantes de Riegos de Levante, margen derecha del Segura, para seguir viendo este retrato del ciclo hídrico que nos permite ofrecer Torrevieja. Pepe, bienvenido. Cuéntanos, desde la Comunidad de Regantes de Levante, para vosotros el agua es fundamental. Cuéntanos cómo lo ves. Para nosotros, sin agua no existiríamos. Yo me gusta empezar, cuando hablamos de agua, y sobre todo el Día Mundial del Agua, de una frase que ha escrito Jaime Lamo de Espinosa, ministro de la UCD, cuando empezó el trasvase, en que en su libro sobre el agua habla de que es el agua en el planeta, y decía: el agua es hoy un bien limitado, escaso, vital, renovable, frágil e irregularmente distribuido en el plano geográfico. Y me gustaría empezar esta charla del agua, importante para ti, importante para el futuro, de lo que conocí en Torrevieja cuando me compré un apartamento en la Playa de los Locos en el año 70. Y imaginaos que las bañeras las usábamos de reserva para poder tener agua, porque el agua se cortaba por el día. El agua era tan escasa en Torrevieja, y hace 42 años, no estoy hablando de hace siglos, en que cuando llegaba el verano no nos podíamos duchar, había que guardar agua porque yo tenía 4 niños en mi casa y había que limpiarles de vez en cuando, y había algunos bien pequeños. Entonces, imaginaros la situación que tenían aquellas autoridades que estaban deseando que llegara el día de San Ramón. O sea, los turistas y los que nos habíamos comprado un piso éramos gente un poco molestas en Torrevieja. El día de San Ramón es el 31 de agosto. Se quitaban de encima a todos los veraneantes y decían: ya empezamos a descansar. Se han ido a Madrid, a Murcia, a la Vega Baja, a Villena, menos mal, han abandonado Torrevieja y nos dejan tranquilos. No nos dejaban vivir. Claro, hubo manifestaciones, pozal en mano, para pedir agua. Entonces, la pobre Torrevieja tenía agua de pozo escasa. Y además había agua que, cuando los propietarios teníamos que comprar una cisterna, la volvíamos a pagar, porque pasaba, la echábamos al depósito y volvía a pasar por los pagadores. O sea, pagábamos el camión y luego pagábamos el agua a la empresa municipal de servicios de agua, que no era Agamed. Empiezo contando esa anécdota para que sepáis que poco después, un 31 de marzo del 79, empezó el trasvase Tajo Segura, y 2 años después empezó a quitarse. Ya los residentes en Torrevieja que veníamos eran menos molestos, ya se olvidaban de San Ramón y ya empezábamos a tener agua. Empezar a tener agua, ¿os imagináis lo que es vivir en un 5º piso sin agua? Pues eso era. O sea, entonces la importancia del agua en Torrevieja, en las playas de Orihuela, en Santa Pola, en Alicante, fue vital para que hoy podamos vivir como ciudadanos del siglo XXI. Aquello era el siglo XX, pero imaginaros que hace 42 años. O sea, no hace tantos años que no podíamos vivir en nuestra tierra porque no teníamos agua. El trasvase resolvió una parte. Como me figuro que habrá una continuación, hablaré un poco más del trasvase y la importancia que supuso
para nuestra comarca, para Alicante, para Murcia y para Almería, que es, en una palabra, la riqueza del suelo. Muchísimas gracias, Pepe, por tu intervención. A mí me parece fundamental que recordemos que este pequeño milagro que es abrir el grifo y que tengamos agua en una de las, recordemos que estamos hablando de a la provincia de Alicante en el que se manejan extremos como que podemos ser una de las zonas en las que menos lluvia cae. O sea, que funcione el agua y que lo podamos tener de esa manera es algo casi maravilloso. Un trabajo que os toca hacer a vosotros en la gestión del día a día y después vosotros en la parte del negocio como comunidad de regantes. Bueno, de la importancia del agua también sabe bien Francisco Martínez, que es director del Parque Natural de las Lagunas de La Mata, Torrevieja. Por cierto, que este fin de semana he estado allí, un lugar maravilloso para visitar. Francisco, cuéntanos por qué es importante el agua. Bueno, me toca hablar, ¿no?, de esa importancia del agua desde el punto de vista de la naturaleza, claro. Y creo que además es muy acertado el eslogan de este año. La verdad es que la vida en el planeta surgió en el agua, ¿no? Entonces no es de extrañar que estos ecosistemas o estos territorios que tienen agua sean los más productivos desde el punto de vista biológico y también los más biodiversos. Sin embargo, esto no ha sido suficiente para que en los últimos 100 años en España haya desaparecido el 70% de los humedales en España. Entonces me voy a referir, humedales continentales, me voy a referir a estos humedales en esta breve charla, ¿no? A ese agua, es decir, a ese agua y a sus ecosistemas asociados, a esos que son productores, exportadores y almacenadores de agua. Casi el 5% del territorio de la superficie terrestre del planeta está catalogado o está clasificado como humedal. En él viven o se reproducen el 40% de las especies. Los humedales son tierras que están o permanentemente cubiertas de agua o de forma intermitente. Muchos de estos humedales reciben agua de otros territorios, de otros ecosistemas, que no están clasificados como humedales o como zonas con agua. Sin embargo, son muy importantes para el ciclo del agua. Y hablando del valor del agua, ¿no? La sociedad en general no reconoce el valor del agua si no se traduce en dinero. En producción agrícola, en producción ganadera, en energía hidroeléctrica, en redes de agua potable, en industrias varias. Es por eso que hoy día se siguen transformando y se siguen impactando muchos de estos territorios que son exportadores, almacenadores, productores de agua. El valor del agua de una charca o de una laguna en el Parque Natural del Hondo, de Santa Pola, de Torrevieja, que mantiene biodiversidad, el valor de un pinar o de un matorral en la Sierra de Escalona, que frena la intensidad de las lluvias, o el valor de una rambla de la Vega Baja que recoge todas las aguas y las encauza hacia el mar, evitando daños a los intereses humanos, no cotizan los mercados, no está en ningún índice económico, no está en nuestro Producto Interior Bruto. En general, ese capital natural no se refleja en nuestra economía. Y es por esto que muchos propietarios de ese capital natural lo que quieren hacer es o transformarlo, o lo transforman, o lo quieren transformar. Lo transforman en actividades productivas que sí cotizan en los mercados. A veces se transforman también en los entornos, que pueden ser tan impactantes como transformar el propio ecosistema. Otras veces se hace un manejo inadecuado de las aguas o simplemente solo se realiza el manejo para producir moneda. Al final, entonces, ¿por qué tenemos que proteger nosotros el agua y esos ecosistemas asociados?
de dónde reside su valor, ¿no? ¿Cuál es el valor de ese agua y de sus ecosistemas? Bueno, yo voy a citar 10 que me han parecido además muy aplicables al territorio donde vivimos. Reducen los efectos de las inundaciones en zonas pobladas, protegen de los cultivos agrícolas y de las infraestructuras aguas abajo, almacenan el carbono, o sea que mitigan el cambio climático, producen oxígeno, mejoran la calidad del aire, suavizan los mesoclimas locales, mejoran la calidad de las aguas, recargan los acuíferos, que son esos almacenes de agua que hay bajo el suelo, reducen la erosión y conservan recursos genéticos. En algunos países se utilizan para la farmacología, pero simplemente los recursos genéticos son fundamentales para la propia evolución de la vida. Y por último, son un recurso escénico y saludable de primer orden para el turismo y para la sociedad en general. Entonces, en definitiva, contribuyen para nuestro estado de bienestar, pero fundamentalmente para la propia supervivencia de las personas. Y por esto no nos queda otra que compatibilizar todas las actividades productivas con la conservación del agua y sus ecosistemas. Es que no hay alternativas, no hay otras opciones. No es posible tener una calidad del agua si no preservamos los ecosistemas productores, almacenadores, exportadores de agua, los sistemas montañosos, los nacimientos, los sistemas fluviales, los lagos, las lagunas, las charcas. Considero que estamos a tiempo de corregir muchos errores, de restaurar, de regenerar e incluso de planificar, porque hay conocimientos científicos y técnicos para ello. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisco. Me ha encantado el alegato que has hecho en defensa de los acuíferos, de la importancia que tiene el agua en ellos. La importancia del agua en este Día Mundial del Agua que estamos celebrando y que estamos repasando gracias a Torrevieja mediante el patrocinio de Aguas del Arco Mediterráneo, que nos permite entender las diferentes áreas que manejan, nos lleva ahora a hablar con Antonio Tafalla, médico y delegado de Prevención, Consejería de Sanidad, miembro del Comité de Salud. Antonio, bienvenido. Cuéntanos por qué es importante el agua para la salud. Bueno, mi intervención la intentaré hacer en 5 minutos, la he reducido muchas veces ya. La relación agua y salud desde el punto de vista de la prevención y promoción de la salud, que es a lo que yo en parte me dedico. La vamos a dividir en 5 bloques, cada uno de ellos con una palabra clave. El primer bloque hablará de nos situaremos en el problema. Palabra clave será cifras. En el segundo bloque hablemos de las patologías derivadas de la insalubridad del agua. La palabra clave será infección. En el tercero hablaremos de los efectos directos en la salud del saneamiento y la potabilización del agua. La palabra clave será transmisión. En el punto 4 hablaremos del agua como elemento indispensable para la salud por sí mismo. Palabra clave, balance hídrico. Y en el quinto le haremos una pincelada de sanidad ambiental, cambio climático que hablaba el anterior ponente. Empiezo por el primer punto. En cuanto a las cifras muy resumidas, vivimos en el mundo 7.700 millones de personas. Una vez establecida esa cifra, hay que decir que el 40% de la población mundial o no tiene acceso al agua potable o si lo tiene y carece de un saneamiento adecuado. Más de un 50% de la población mundial no tiene una seguridad total en su saneamiento. Y hay, desgraciadamente, 3,2 millones de muertes cada año por infecciones transmitidas por el agua. Esas 3 cifras son las que destaco. En el segundo punto, para hablar de las patologías derivadas directamente de la insalubridad del agua, hablaremos de 2 o 3 bloques también. Empezamos, los síntomas fundamentales suelen ser la fiebre y la diarrea. En cuanto a enfermedades a nivel planetario importantes, que ya en el mundo más desarrollado o en nuestra zona casi no existen gracias al saneamiento del agua, son la fiebre tifoidea, el cólera y la hepatitis viral, que todavía aquí existe en un destacado porcentaje. Otro bloque importante de enfermedades son las derivadas de la contaminación química del agua en metales pesados.
Otra es la derivada de las aguas estancadas, en las que los mosquitos son el vector de transmisión hacia la especie humana. Entonces, en nuestro mundo más cercano, lo que realmente tenemos aquí una gran prevalencia en cuanto a enfermedades es lo referido a toxinfecciones alimentarias, debido a ello o debido también a una falta de higiene personal. Esto es así. De hecho, desde el año pasado que estamos utilizando los geles hidroalcohólicos, la disminución de diarrea en un verano ha bajado un 80%, lo cual a mí me parece brutal. Entonces, la función de la salud pública en este apartado, pues es evitar la transmisión de estas enfermedades y asesorar a los gobiernos y a los organismos de las directrices que la OMS nos da cada año para intentar paliar este problema en todas sus vertientes, que son muchas, que no las voy a decir porque si no sería muy largo. El tercer punto, hablábamos de saneamiento de agua y salud. La palabra clave era transmisión. Desde luego ha habido grandes progresos en los últimos 20 años, del año 2000 hacia aquí. Ha habido muchas zonas que han accedido por primera vez a tener un servicio básico de agua potable, agua corriente o pozo protegido por primera vez. Tener acceso a agua potable y a un saneamiento adecuado es determinante para marcar una diferencia en la salud de las personas. La disminución de la incidencia y prevalencia de este tipo de enfermedades es muy importante cuando tenemos un sistema de saneamiento seguro. En nuestro entorno tenemos que dar cuidado todavía porque hay algunas zonas rurales, algunas zonas más pobres de grandes. Vale, es que me han silenciado. Decía que en nuestro entorno, en las zonas rurales, en los barrios más desfavorecidos, más marginados de las grandes ciudades, como puede ser Torrevieja, y también tener en cuenta que las aguas de las zonas más ricas pueden contaminar a aguas de zonas más desfavorecidas. Creo que esto lo saben bien en Agamed también y luego lo podemos discutir. Los beneficios de la mejora del saneamiento también tienen efecto en otros importantes riesgos. Por ejemplo, en la reducción de la malnutrición de los niños, la promoción de la dignidad, de la seguridad de las mujeres, la promoción en la escuela, la recuperación del agua, de aguas residuales como un recurso muy importante en el futuro. En definitiva, que un saneamiento deficiente va asociado a una transmisión de enfermedades de este tipo, infecciosas, y también a un retraso incluso en el crecimiento. En el cuarto punto, que hablaba del agua como fuente de salud directa, puedo deciros en primer lugar como concepto fundamental, el sistema sanitario debe promocionar como una obligación la ingesta diaria de agua como hábito saludable. Hay unos requerimientos de agua que dependen de la etapa de la vida a la que nos refiramos. Hay también unos requerimientos diarios según la actividad que estemos realizando. Nos queda un segundo. Decir simplemente, como resumen, el componente principal de nuestro organismo es el agua. Es ideal, es el elemento ideal para mantenernos hidratados. Y es fundamental para mantener el balance hídrico del individuo, muy importante. Y una pincelada de sanidad ambiental, como decíais antes. La evidencia científica es muy clara. El clima está cambiando y va a seguir cambiando. Vamos a tener grandes periodos de sequías y de inundaciones. El cambio climático va a afectar a la disponibilidad de la calidad y cantidad de agua, como bien saben en la cabeza, para las necesidades humanas básicas. Y esto se junta con un reto que es que en los próximos 30 años prevemos un aumento de 2.000 millones de la población mundial de personas, con lo cual tenemos un problema considerable y un futuro incierto, yo creo. Gracias.
Muchísimas gracias, Antonio, por contarnos. Como estáis viendo, los que nos estáis siguiendo en directo, este repaso del ciclo integral del agua nos está llevando por muy diversas áreas para conocer la importancia. Os recuerdo que podéis enviar vuestras preguntas a través del hashtag Encuentros y Ambiente 12 y a través de los códigos QR que os van apareciendo según las intervenciones de los que van participando, ¿vale? Con la dirección tinyurl.com/encuentros y ambiente 12. Cuando termine estas intervenciones será el turno de esas preguntas para analizar cómo es ese retrato del ciclo. Rosario Martínez es la vicealcaldesa de Torrevieja y dentro de la localidad y dentro del equipo de gobierno se encarga de llevar el área de turismo. El área de turismo, obviamente, como nos ha estado recordando Pepe Andújar, por su veteranía, ha vivido cambios muy significativos desde los años 70 hasta ahora. Cuéntanos, ¿por qué es importante dentro de tu área el agua? Hola a todos. Pues primero de todo quiero aportar un dato para reflexionar. El turismo supone solamente un 1% del consumo de agua mundial, que es un dato a tener en cuenta. Particularmente, como concejal de turismo de Torrevieja y como torrevejense, creo que en todas las exposiciones que se han hecho antes de la mía, estoy muy de acuerdo en la de Pepe Andújar porque particularmente la he vivido en casa, en el trabajo de mis padres y efectivamente algo que habría que poner en valor en Torrevieja es el acceso al agua potable en la totalidad del municipio. Nosotros, Torrevieja tiene una idiosincrasia muy particular. Hemos crecido en los últimos años de una forma muy rápida y muy extensa y en los últimos 30 años diría yo. Y la diferencia que hay entre la población en temporada alta y baja es gigantesca, es enorme. Pasamos más o menos de ser una población de unos 85.000 habitantes durante la temporada baja a acoger más de 300.000 personas durante el verano. Todo esto antes del COVID, por supuesto. Por ello, tendríamos que poner en valor el acceso a agua potable en la totalidad del municipio porque Torrevieja, como he dicho, es un destino turístico con un sistema de agua potable muy eficiente que logra atender con éxito esa demanda de esas puntas de consumo que se producen en periodo vacacional. Cuando he escuchado a Pepe decir que él veraneaba aquí, que vivía en un quinto piso y que se cortaba el agua, yo recuerdo particularmente también vivir en un tercer piso y vivir esa carencia de agua, sobre todo en verano, y cómo, por ejemplo, mi padre en su panadería tenía una reserva de agua porque si no, no podía trabajar. Y eso no le pasaba solo a mi padre, le pasaba a mucho autónomo en verano en Torrevieja. Y hoy en día podemos presumir que efectivamente hay un acceso a agua potable fácil y durante todo el año. Por otro lado, como turísticamente tenemos que hablar de nuestras playas, por supuesto, de hablar de la calidad de nuestras playas y de la calidad del agua de nuestras playas. Nosotros somos un destino turístico, ya he dicho, nacional e internacional y podemos presumir de trabajar en la consecución de estándares de calidad para obtener en 6 de nuestras playas certificados como las banderas azules, distintivo que otorga anualmente la Fundación Europea de Educación Ambiental a las playas y puertos que cumplen una serie de condiciones ambientales tanto en la playa como en las instalaciones de la playa. Destacar también la certificación ISO 9001 y ISO 14001 que garantizan un avance en la mejora continua en la gestión de la calidad y la gestión medioambiental de nuestro litoral. Trabajamos mucho para que se cumplan esos estándares de calidad. También tenemos las certificaciones Qualitur y Q-Turística. Qualitur es la certificación que no solamente certifica la calidad y el medio ambiente, sino también la accesibilidad de los modelos de la Agencia Valenciana de Turisme, de la Consellería de la Generalitat Valenciana. Y la Q-Turística también es la norma española de calidad turística otorgada por el ICTE, el Instituto para la Calidad Turística Española. También
En este sentido, se verifica el cumplimiento de requisitos físicos y de servicio en los establecimientos y playas, acreditando el cumplimiento de los estándares de calidad específicos del sector turístico. Por último, también hemos estado escuchando a Francisco del Parque Natural. Desde el Ayuntamiento y en colaboración con Agamed se han hecho diversas campañas a lo largo de los años en la que se preserva la vida y la flora de nuestros ecosistemas municipales, como por ejemplo la recuperación de la jarilla cabeza de gato, cuya última plantación fue el pasado mes de noviembre y que a su vez aborda objetivos de las ODS, concretamente en este caso sería el 15, vida en ecosistemas terrestres. También haciendo referencia a lo que ha hablado Jorge, de la digitalización, pues destacar que lo tenemos muy en cuenta la colaboración con Agamed en el proyecto de futuro. Tenemos un plan estratégico de turismo de la ciudad a largo plazo y a corto plazo uno de los objetivos para este mismo año será ser destino turístico inteligente y trabajaremos de la mano de Agamed, como ya he dicho, para que la digitalización de los servicios turísticos de nuestra ciudad pues sea una realidad y podamos reactivar la economía de modo sostenible. Y esto sería todo. Un placer de poder haber compartido pues estas ideas o estos puntos de vista con todos vosotros hoy en este día tan importante. Pues muchísimas gracias, Rosario, por poder participar y explicarnos también esa importancia que tiene el agua. Os recuerdo a los que nos estáis siguiendo en directo que podéis enviar las preguntas a través del formulario, ya sea por el código QR que aparece en pantalla cada vez que están los intervinientes participando, o a través de la dirección tinyurl.com/encuentros y ambiente 12. También lo podéis hacer a través de las redes sociales. Estamos ya casi terminando y es turno del alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolor. Eduardo, cuéntanos la importancia que tiene el agua. ¿Cómo lo ves? Muy buenas, Miquel. Pues sí, en primer lugar, permitirme también que os felicite por esta actividad, por este formato y el patrocinio de Agamed. También a todos los que nos siguen, pues desearles también que en este día del Día Mundial del Agua, pues efectivamente interrelacionemos y, ¿por qué no?, intercambiemos pareceres y opiniones, ¿no? Yo creo que se ha plasmado perfectamente en este webinar la importancia del agua. Yo creo que quizás hoy más que nunca tenemos que ser capaces de generar una mayor concienciación social. ¿Para qué? Para cuidarla. Porque sin agua, como decía Pepe Andújar, no existimos. Esto es, sin duda alguna, un punto de partida, ¿no? Por lo tanto, tenemos que cuidarla y también cuidar el medio ambiente. Lo decía Francisco, nuestro director del parque, ¿no? Yo creo que no se entendería el municipio de Torrevieja sin nuestras salinas o sin nuestro parque natural. De hecho, el municipio creció en torno a lo que fue el asentamiento originario de las salinas como industria y, en este caso, como primer empleabilidad para la ciudad de Torrevieja. Yo creo que también para hacer un buen uso de este bien tan escaso y que yo creo que todos compartimos, más que nunca hay que poner en valor toda la concienciación ciudadana, todos los parámetros que empresas tan importantes como Agamed, que gestiona Ciclo Integral, ponen en su día a día, como los profesionales que la integran. Yo creo que esto también es algo a destacar hoy. Y sobre todo también quiero destacar el buen hacer de los agricultores, porque en nuestra comarca, en la comarca de la Vega Baja, gran parte de nuestro sector industrial viene de la agricultura, ¿no? Yo creo que Pepe Andújar perfectamente conoce todos los esfuerzos, las inversiones. Probablemente somos una de las comarcas y, por lo tanto, uno de los ejes dentro de la comunidad autónoma valenciana donde mejores infraestructuras tenemos para utilizar hasta la última gota del agua, ¿no? Yo creo que esto es algo también para poner en valor hoy en día. Por lo tanto, como el agua es ese elemento principal para desarrollar la vida y las actividades de nuestra ciudad, decía Rosario, el turismo, decía Pepe, la agricultura, y decían otros compañeros que la industria la necesitamos. Por lo tanto, yo creo que más que nunca hoy debemos de analizar qué hacemos o qué podemos hacer. Por ejemplo, ¿qué hace Agamed? Pues efectivamente, cuando se creó la ciudad de Torrevieja Agamed, empezaron a desaparecer esos hitos turísticos que decía Pepe o que decía Rosario. Sí, yo también me acuerdo. Teníamos un depósito arriba de casa, en mi piso, en un cuarto piso, y teníamos que llenarlo
antes de que llegara la época estival, porque probablemente en algún momento de la época estival ese depósito nos salvaba el uso necesario del agua. Pero esto era algo que aprendimos a convivir, ¿no? Esto se olvida. Es lo primero que olvidamos. Es decir, llegó Agamed, no solo puso en marcha este bien tan preciado, sino que además nos inculca todos los días de que tenemos que valorar su uso. Por ejemplo, estamos en uno de los municipios más importantes de la Comunidad Valenciana donde se reutiliza el 100% del agua residual. Es decir, en nuestro municipio cuando tiramos de la cadena o cuando nos duchamos o cuando hacemos el uso cotidiano del agua, que sepamos que todo lo que va a la alcantarilla se reutiliza al 100% y Pepe Andújar lo sabe perfectamente que ese casi 99% de esa agua reutilizada va para la agricultura de nuestra comarca de la Vega Baja y muy especialmente para la comunidad de regantes, en este caso que tenemos todos en nuestra zona. Por lo tanto, yo creo que esto es un ejemplo de cómo se gestiona correctamente el agua. Otro de los ejemplos que yo creo que Agamed está haciendo perfectamente es el que nos ha traído a la actualidad, esta pandemia, el COVID. Porque sí que tenemos que facilitar que todo el mundo tenga acceso al uso tan preciado del agua, pues hay desgraciadamente ciudadanos, personas, empresarios que en esta época no han podido tener ese acceso. Pues Agamed se lo ha posibilitado. Llevamos casi más de 400 solicitudes de ese fondo social, ese fondo de ayuda que han salido, pues esas familias, esos empresarios, se han invertido 110.000 euros aproximadamente en el mismo. Hoy todavía muchos empresarios y muchos torrevejenses desconocen de la existencia de este fondo que lo que hace es facilitar, ayudar, en definitiva, que ninguna familia, ningún empresario pueda tener a su alcance el agua. Y otro de los elementos que me gustaría introducir y que es de máxima actualidad es el cambio climático. Yo creo que cada vez más vemos que cuando llueve, llueve más torrencialmente y cuando hay episodios como la Dana, como el Gloria, tenemos unas afecciones que Francisco, el director del parque, definía perfectamente en esas cualidades y que el parque nos ayuda. Pero para cuidar esa imagen que Gemma Cruz tiene detrás, en su despacho, esa rosa maravillosa de nuestras salinas, también que tenemos que preservar y cuidar nuestro entorno. Y esas lluvias torrenciales lo que hacen es una acumulación en nuestras lagunas y, lógicamente, lo que hacen es alterar la norma habitual, ¿no? Yo creo que aquí también tenemos que tomar medidas por parte de las instituciones y lo estamos haciendo también a través de Agamed. Y es ese plan que ahora mismo es uno de los planes de inversiones presentes y futuras más importantes que pueda acometer la ciudad de Torrevieja. Es un plan que denominamos el plan de pluviales, de infraestructuras de recogida de agua de lluvia y que tiene un doble parámetro. Y quiero terminar aquí, Miquel, que para mí es importantísimo. Primero, dar seguridad y proteger, porque hay muchas zonas en torno de nuestras lagunas de residentes que cuando llueven estas lluvias torrenciales sufren la caída o la llegada de esa agua hacia las salinas. Me refiero a sus hogares, me refiero a las vías, tenemos que cortar importantes. Aquí este plan lo que pretende es canalizar la recogida de todas esas aguas. Y en segundo lugar, sobre todo, para proteger el medio natural, para que no vayan en exceso hacia nuestros parques naturales, pero también hacia ese aspecto humano. Y en segundo lugar, algo que para mí es importante. Si Agamed es ejemplar en reutilizar el 100% de las aguas residuales, ¿por qué no podemos ser ejemplares en la recogida de agua de lluvia? Esto hay algunos municipios que lo han implantado, por ejemplo, como el de la capital de nuestra provincia, y que tienen unos resultados buenísimos. Ese plan pretende invertir y acometer 3 infraestructuras de recogida de agua, se le denominan técnicamente tanque de tormentas, y prevemos aproximadamente casi 50.000 metros cúbicos ser capaces de almacenarlos, recogerlos en esos episodios de lluvia y lo conectaremos con nuestra depuradora para que esa parte de esas lluvias torrenciales que se puede reutilizar también la podamos utilizar pues, para el riego de jardines o incluso para la agricultura. Yo creo que estos son los elementos que deberían de protegerse más que nunca y poner en valor en un día tan importante como es el Día Mundial del Agua, y en este sentido eran algunas de mis intervenciones o temas que quería compartir en este momento. Muchas gracias a todos, es un placer, Miquel, y a disposición de todos los que nos siguen. Muchas gracias, Eduardo. Precisamente en la respuesta que nos acaba de dar el alcalde de Torrevieja, ha mencionado una de las preguntas con las que nos lleva, la que nos enviaba Javi, la relacionada con la reutilización del agua recogida de las lluvias.
Entiendo que Jorge o Gemma nos podrán contar a lo mejor algo más para que Javi, aunque Eduardo ya ha introducido ese concepto, puedan ampliar más ahí. Jorge, Gemma, ¿qué me decís? ¿Qué le podemos decir a Javi? Sí, tal y como comentaba Eduardo, tenemos un plan de infraestructura bastante ambicioso y tenemos la necesidad de ir desarrollando poco a poco el plan para poder abordar de una vez la problemática tan importante que tenemos en el municipio. En cuanto a la reutilización del agua pluviales, en el diseño que tenemos de esas infraestructuras está así contemplado. Es decir, al final, más allá de recogida de las aguas que vienen superficialmente o las aguas que se puedan canalizar, tenemos una serie de sistemas planificados para tratar y mejorar la calidad de ese agua para que posteriormente se pueda reutilizar. Hablamos de desarenadores, hablamos de desengrasadores, hablamos de decantadores que permiten de alguna manera el control del agua que tenemos y recogemos. Por otro lado, en paralelo, tendríamos que desarrollar esas infraestructuras para poder llevar a cada punto donde se necesita, que ya existe una red de riego que circunda el municipio, poder llevar ese agua de recogida con el debido control a la zona de riego mediante pues, sistemas de presurización. Pero bueno, está contemplado, nos falta avanzar un poco en el desarrollo e implementación de estas soluciones. Perfecto, muchas gracias además por la brevedad, porque os recordamos que estamos ya casi terminando el programa, pero aún podéis enviarnos preguntas, ya sabéis, a través del formulario que ha ido apareciendo, tinyurl.com/encuentros y ambiente 12 o a través de las redes sociales, encuentros y ambiente 12. Una cosa que se nos había quedado pendiente, Pepe Andújar, y que queríamos hablar contigo, es precisamente la importancia del trasvase. Antes, cuando has explicado como presidente de la Comunidad de Regantes, la margen derecha del Segura, te habías quedado pendiente de hablarnos de esa importancia. Cuéntanos cómo os ha afectado esto. El trasvase Tajo Segura ha sido la parte más esencial y vital del progreso del sur de Alicante. En el principio del diseño del aprovechamiento de las aguas fue un sueño de un torrevejense, Chaprieta, en el año 1914 del siglo pasado, pidió al gobierno de España que le diera una licencia para utilizar todas las aguas que llegaban a Guardamar. Y entonces ahí se hacían dos elevaciones, una era la margen de izquierda, que iba el aprovechamiento todo para las zonas del Elche, y la margen derecha, que el aprovechamiento es para 8 municipios. La realidad es que la primera agricultura que llega a Torrevieja, que era totalmente de secano, pues llega con las aguas que empiezan en esta comunidad en el año 23. Pero bueno, aquello era prácticamente un sueño que luego compartió nuestro rey, yo creo que es el bisabuelo del rey actual, que vino a inaugurar estas instalaciones, por eso era la Real Compañía del Riego de Levante. Entonces, Alfonso XIII pues, tuvo el sueño, quiso traer unas aguas, pero realmente al Segura las aguas siempre, a Guardamar siempre han llegado las aguas mal. O con tormenta e inundaciones, o con secanos, que en mi niñez yo he cruzado el río Segura a pie, o sea, que demuestra las sequías extremas que hemos llegado a tener. ¿Cómo se resuelve el asunto? Pues el asunto se resuelve cuando en 1933 empiezan a diseñar que hay que hacer unos pantanos entre Peñas y Buendía para trasladar agua al sur de España, porque si no es imposible las situaciones, o sea, el cambio climático no está, que lo decía el alcalde Eduardo, no es solo una novedad ahora, el cambio climático a lo largo de la historia se ha producido muchas veces y entonces, pero yo quería fijarme en la importancia que tuvo el trasvase. El trasvase se diseña en el 33 en un cine en Alicante, lo ve la sociedad bien y luego llega un momento
que lo ejecuta el gobierno de Franco, pero lo termina la democracia con la UCD. Fue importantísimo Joaquín Garrido-Walker, que fue el que cuando se colapsó el túnel del Talave, que solo tiene 42 kilómetros y que tenía una dimensión de 5, y entonces trajeron una perforadora que luego se hundió, que se perdió, y tuvimos que hacer un pacto con alguien que no tenía relación con Rusia. Y Rusia, con una técnica especial, nos resolvió. Gracias a eso, el trasvase se pudo empezar y se empezó hace 42 años, un 31 de marzo, llegaron los primeros 5 hectómetros de 1979. A partir de ahí vino la salvación de los municipios, de 122 municipios que reciben agua del trasvase Tajo Segura. Eso ha hecho que recibiéramos aguas de calidad y que pudiéramos abastecer a la Mancomunidad de Canales Delta y Villa, que había nacido para efectivamente darnos agua potable. Pero la Mancomunidad de Canales Delta y Villa se encontró con que Delta y Villa solo se podían recoger 50 hectómetros y nosotros necesitábamos alrededor de 200 hectómetros. El trasvase ha generado que se puedan recibir para abastecimiento urbano unos 100 y pico hectómetros. Por eso digo que esto resolvió la vida no solo de Torrevieja, sino de toda la parte sur, pero llegamos hasta Alicante incluido. Entonces, el trasvase ha sido vital. En estos momentos, si leéis la prensa de ayer, pues tenemos 22 alcaldes de Entrepeñas y Buendía que prefieren dispararse un tiro al pie, quedarse cojo y luego no saber de qué le viene la cojera, porque prefieren aumentar los caudales ecológicos del trasvase para disminuirnos el agua que nos quieren entregar, con lo cual nos tendríamos que juntar los 122 alcaldes y volver a hacer un lazo de 122 y decirle, pero preferís que el agua se vaya a Portugal, desaparezca, porque por motivos que no son técnicos queréis aumentar el caudal ecológico y no preferís que los municipios y los regantes del sur de España os paguemos el agua y se la regaláis gratis a Portugal. Bueno, pues esa es la situación en la que nos está situando el Ministerio, el MITECO, que nos habla del secano y de reducir el agua que recibe el sur de España. Entonces, en una obra tan importante que ha sido la más ejemplar, que es admirada por el mundo entero por la eficacia de su construcción y de su distribución. Pensar que esto se diseñó para 600 hectómetros, pero en estos momentos estamos utilizando unos 300, de los cuales 100 son para abastecimiento imprescindible. ¿Qué pasó? Pues efectivamente, yo he empezado contando una historia y tengo que contar la continuación. Torrevieja vuelve a recibir agua. Pepe, disculpa que te corte, pero tengo que cortarte porque se nos está yendo termino ya. El tiempo. Torrevieja vuelve a recibir aguas. Yo sé que hablar del trasvase con la importancia que tiene en el espacio tan reducido es muy difícil, pero Torrevieja termina recogiendo agua de la Mancomunidad de Canales de Delta Villa gracias al trasvase Tajo Segura, y hay que seguir defendiendo este trasvase como propio, no solo para regantes, sino para todo el consumo del sureste español. Perfecto, pues muchísimas gracias. Podría decir muchas más cosas, no necesito mirar paquetes para hablar de la importancia del agua en el sur de nuestra comunidad. Bueno, pues te agradezco que ahora hayas podido abreviar en esta parte. Sabemos que da para mucho más, pero el tiempo es el que hemos tenido, así que os agradecemos que hayáis podido seguir en directo este programa. Os recordamos que en iambiente.es lo podréis consultar también el resumen tanto en el texto como en la versión vídeo
para el que lo quiera ver y así saber más. Os esperamos en el próximo Encuentros y Ambiente. Muchísimas gracias por participar. Un saludo a todos. Igualmente, hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego.